Bienvenido a este canal, Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros a este canal. Dios me lo bendiga ricamente a cada uno de vosotros. Muy bien, esta es la segunda parte de mi tema. Estamos hablando acerca de la guerra de los 6 días. Ya hablé la primera parte, ahora esta es la segunda parte de la guerra de los 6 días. Muy bien, me había quedado acerca que la guerra no era con Siria. Perdón, la guerra no era con Egipto. La guerra era con Siria. Pero Egipto quiso ser más agresivo. Quería demostrarle a los sirios que él era más agresivo y que él podía borrar del mapa a Israel. Ahora, el presidente de Egipto, Nasser, pide a la OTAN que se retire. Recuérdense que en aquellos tiempos Egipto también estaba bajo controlado por los británicos. Por eso es muy importante a veces conocer un poco de historia. Está controlado por los británicos. Entonces pide a la OTAN que se retire de allí. ¿Para qué? Para poder ellos avanzar con su ejército hacia Israel. Entonces la ONU lo que hizo es se retiró. Ellos se retiraron de allí, se retiraron. En mayo de 1967, las tropas egipcias y los sirios se amontonaron en la frontera de Israel. En 1967, o sea, las tropas ¿de qué? De sirios y de quién y de egipcios se amontonaron en la frontera de Israel. Estos se iban acercando poco a poquito, iban avanzando, hasta llegar hacia la frontera de Israel. Por eso yo le leí el Salmos 83, cómo secretamente y astutamente querían agarrar a Israel desprevenido. Pero Israel tiene un Dios poderoso. Ahora, Egipto cerró el estrecho de Tirán a los barcos de Israel. O sea, le cerró la puerta a los barcos para que no pasaran. Ahora, el presidente de Egipto, Nasser, hizo un llamado. El presidente de Egipto hizo un llamado. En aquellos tiempos, el presidente de Egipto, Nasser, era un hombre, los árabes lo miraban con admiración, lo miraban, es decir, como si fuera un dios, un libertador. Millones de árabes, él hizo un llamado, millones de árabes le aplaudían y le cantaban y hacían muchas cosas. Y en uno de sus mensajes, él dijo, el presidente de Egipto, él dijo, escuchen bien, hizo un llamado diciendo, vamos a lanzar a los judíos al mar. Eso es lo que dijo en su mensaje. Vamos a lanzar a los judíos al mar. ¿Se recuerdan cuando los egipcios siguieron al pueblo de Israel, cuando Dios los liberó del exilio de allá de Egipto? ¿Y quiénes fueron echados al mar? ¿Quiénes? Los egipcios fueron echados al mar. Dios cerró. Y ellos fueron ahogados con sus jinetes y caballos. Ahora este presidente decía que iba a lanzar a los judíos al mar. Ahora, en el año 1967, escuche bien, en el año 1967, el joven Estado de Israel estaba celebrando su independencia. Ahora, Israel estaba celebrando su independencia número 19 aniversario. Es decir, de 1948 a 1967, ¿son cuántos años? 19 años. 19 años. Entonces Israel estaba celebrando sus 19 años de aniversario. Por eso le decía al principio que egipcio y todos los árabes y todos sus aliados venían secretamente y astutamente acercándose a la frontera de Israel para encorralarlos. Porque yo le leí un pasaje que todos los árabes habitan alrededor de ¿quién? De Israel. Todos.
Israel estaba rodeado. Estaba rodeado. Ahora, de repente llegaron la noticia que las fuerzas egipcias estaban cruzando el canal de Suez. Ahora, el canal de Suez es un tema de mucha importancia. Este canal, todo lo deseaban. Todo, como Europa, Rusia, los españoles, Inglaterra, los británicos, todo. De hecho, Israel hasta el día de hoy tiene una pelea con Egipto acerca de este canal. Ahora, y ellos entrando en la península de Sinaí, o sea que el ejército de Egipto y de Siria se iban acercando, cada día más se iban acercando. Ahora, miremos qué pasó durante la guerra de los 6 días. Miremos qué pasó en la guerra. Ahora, en el primer día, que es el 5 de junio de 1967, un día domingo, se desata la guerra. ¿Y saben a qué hora se desata la guerra de los 6 días? ¿Y saben a qué hora se desata la guerra de los 6 días? A las 7:50 a.m. Sí, así como lo escucha, a las 7:50 a.m. se desata la guerra de los 6 días. Ahora, Israel, como se miraba rodeado por sus enemigos, Israel lo que hace una operación foco, así le llaman, una operación foco, o sea, rápido. Se le prendió el foco rápido, así, rapidito. Ahora, Israel tomó por sorpresa a Egipto. Los pilotos de Egipto estaban desayunando. ¿Por qué? Porque eran las 7:50 a.m. Apenas estaban desayunando. Ahora, los aviones de Israel tenían que volar a 15 metros de tierra, a 15 metros, es decir, tenían que volar muy bajito, pegado casi a la tierra. ¿Por qué? Porque si no, los radares de los egipcios sabrían que Israel venían contra ellos. Entonces, los aviones de Israel tenían que volar bajitamente, a 15 metros de tierra. ¿Para qué? Para que sus enemigos no se dieran cuenta que Israel venía completamente a destruir sus bases. Ahora, esta es la jugada que hizo Israel. ¿Saben por qué lo tomó de sorpresa a Israel? ¿Saben por qué la jugada? Israel le mandó fotos donde ellos estaban descansando en la playa, que el ejército de Israel estaba descansando en las playas, tomando sus vacaciones, tal vez con una agüita de coco, o no sé, pero le tomó foto que ellos estaban en las playas, descansándose, dándose una vida, que no le preocupaba nada, que ellos estaban confiando en un Dios poderoso. Le mandaron fotos a los egipcios, a los árabes y todo. Entonces los árabes y los egipcios y todos sus enemigos, cuando miraron esa foto, dijeron: estos están desprevenidos. Ahora es tiempo de que nosotros lo agarremos. Pero Israel, en su operación foco, sabía lo que estaba haciendo. Muchos dicen que en la guerra de los 6 días, que Israel fue agresivo, que ellos atacaron primero. Pero déjame decirte, tú que me estás mirando, no. Ellos fueron los que comenzaron. Ellos se iban acercando poco a poco hacia la frontera hasta llegar hacia Israel para encorralarlo. Israel no es agresivo. Israel siempre ha buscado la paz. Israel. Israel ha sido un pueblo de Dios que nunca ha tenido descanso hasta el día de hoy. Si tú vas a Israel, todos están con sus armas, no duermen, todos están con su arma, día y noche. Cuando los judíos están en los muros, en los lamentos de los muros, orando de esta manera, desde el otro lado les tiran con piedra.
Pero yo sé que un día vendrá aquel rey, rey de reyes, señor de reyes. Cuando reinemos unos 1000 años, Él va a traer esa paz. No la paz del anticristo. Ese es otro tema. Entonces le decía de acerca de Israel. Israel con sus aviones tenían que volar 15 metros de tierra. Y entonces ellos le hicieron una jugada grandiosa. Ahora, la guerra terrestre comienza cuando Jordania mira que Israel toma por sorpresa a Egipto, empieza a atacar a Israel. Pero escúchame bien, cuando Israel ataca en el primer día, elimina por completamente a todas las bases de Egipto, a todas completamente. Entonces, los de Egipto mandan una señal a las naciones de Egipto diciendo que ellos iban ganando la victoria, que ellos iban ganando, y todos decían, el que sea el último que apague la luz. Eso era lo que decían ellos. El que salga el último que apague la luz, porque le habían mandado una alarma falsa a los egipcios diciendo que ellos iban ganando. Y todos decían, el que sea el último que apague la luz. Pero Israel nunca en su radio decía que iba ganando la batalla. Completamente eliminó, como no te imaginas, todas las bases y las áreas de los pilotos. Algo grandioso y maravilloso hizo Dios ahí. Ahora, cuando Jordania se dio cuenta que Israel tomó por sorpresa a Egipcio, rápidamente lo que hizo Jordania, rápidamente atacó a Israel tirándole misiles. La guerra empieza ahora por la guerra terrestre. Comienza cuando Jordania mira que Israel toma por sorpresa a Egipto y empieza a atacar a Israel. Ahora la guerra ya no es por arriba, la guerra empieza por abajo. Entonces Jordania empieza a atacar, a bombardear al pueblo de Israel. Déjame decirte, eso es lo que pasó en el primer día. En el primer día, Dios hizo grandes cosas con el pueblo de Israel, porque eliminó completamente todos los aviones, todo completamente las bases de Egipcio, todo completamente. En el segundo día, el 6 de junio de 1967, Israel continúa avanzando a través del territorio jordano y Egipto, tomando puesto tras puesto. Israel iba por ganando terreno, y iba ganando terreno. Iba recuperando lo que era de él. La batalla, la guerra terrestre comenzaba. Entonces Israel iba ganando su puesto tras puesto. Estaban en el primer día peleando. En el segundo día también. Ahora, en el tercer día, el 7 de junio de 1967, Israel toma la ciudad vieja de Jerusalén. Israel toma la ciudad vieja de Jerusalén y sus sitios sagrados y el muro de los lamentos y el domo de la roca. ¿Se dan cuenta? En el tercer día lo que hizo Israel, toma la ciudad vieja de Jerusalén y sus sitios y sus sagrados y el muro de los lamentos y el domo de la roca, porque recuérdense que Israel no tenía controlado Jerusalén, ni los muros de lamento, ni el domo de la roca. Y más adelante voy a explicar tres cosas acerca de Jerusalén y acerca de los muros de los lamentos y el domo de la roca. Por eso es de mucha importancia que uno escudriñe la palabra de Dios y que uno sepa históricamente lo que está pasando con Israel. Porque si tú no miras a Israel, un ojo te está quedando ciego. Porque te voy a decir algo. La palabra dice que nosotros también debemos de mirar a Israel. No debemos de estar mirando a México, a Ecuador, a Salvador, a Honduras, a otra nación, no. Nosotros tenemos que mirar a Israel, porque Israel es el reloj profético, Israel es la higuera, Israel es el ombligo de este mundo.
Israel es la cabeza. Eso lo dice la palabra de Dios. Lo dije en otro tema. Dios lo ha puesto en medio. Ahora, Jordania estaba dividida en dos partes. En dos partes, Jordania. La oeste era de Israel y la parte este era de Jordania. Pero en el cuarto día, Israel tomó posición. En el sur, Israel llegaba hasta el canal de Suez y captura las penínsulas del Sinaí de Egipto. Qué maravilloso lo que Dios estaba haciendo con su pueblo Israel. Iba recuperando lo que era de él, porque recuerden que Egipto tenía la península de Sinaí. Ellos estaban gobernando ahí, en la península del Sinaí, Egipto. Pero ahora Israel toma posición de la península del Sinaí, porque esa tierra era de ellos. Ahora, más de 300 refugiados palestinos huyen a Jordania del oeste. Jordania del oeste era donde Israel estaba, porque la parte del este era de Jordania. Recuérdense que le hablé en 1947. La ONU dividió en dos partes. Por eso es muy importante saber todo esto. Ahora, en el quinto día, el 9 de junio de 1967, en el norte de Israel toma gran parte de los altos de Golán de Siria. Eso fue en el día quinto. Israel toma posición de la parte de los altos de Golán. Recuérdase que en aquellos tiempos los sirios eran dueños, ellos tomaban parte de los altos de Golán. Pero aquí hay algo muy importante. Hoy en día, en este año, en el año 2020, hay tres naciones. Tres naciones. La primera es Israel. Y entre medio está la ONU. Y luego está Egipto. ¿Por qué? La ONU está entre medio para que no entre en conflicto. Porque parte de los altos, casi parte más de los altos es de Israel. Y otra parte es de los asirios. Pero Israel había conquistado los altos de Golán. Y le voy a explicar más adelante qué pasó. Porque hasta el día de hoy los sirios tienen parte de Golán. Ahora, parte de Golán es de mucha importancia porque ahí hay petróleo, hay muchas riquezas. Ahora, el sexto día, el 10 de junio de 1967, Israel captura más territorio de Siria. Se den cuenta cómo Israel iba atacando, iba avanzando. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Israel es el pueblo de Dios, te guste o no te guste. Tú que me estás mirando, Israel es el pueblo de Dios. Si tú dices, tú que eres pastor, tú que dices que Israel no es el pueblo de Dios, te constituyen enemigo de Dios. Miras con un ojo y con el otro ojo mira solamente las naciones, pero no estás mirando a Israel. Porque la palabra de Dios habla acerca de Israel. No habla. ¿Dónde vas a encontrar tú que dices que Israel no es el pueblo de Dios? ¿Dónde vas a encontrar que la Biblia habla de Cuba? ¿En dónde la Biblia habla de Cuba? ¿O dónde vas a encontrar que la Biblia habla de México, República Dominicana, Canadá, otras partes? ¿Dónde? No. Lo único que vas a encontrar que habla acerca de Israel. Un ejemplo. Por ejemplo, yo principalmente soy mexicano. Yo no sé el futuro de México. No sé qué es lo que va a pasar con México. Pero te voy a decir algo, tú que dices que Israel no es el pueblo de Dios.
pero sí sé qué es lo que va a pasar con Israel en el futuro. Y muchos cristianos y pastores que niegan que Israel no es el pueblo de Dios, lo saben. Pero en su corazón hay odio, hay envidia acerca de Israel. No quieren amar a un judío. Muchos llaman. Yo la otra vez en Facebook escuché a una persona que no era cristiano maldiciendo a los judíos, diciéndole que eran cerdos, que eran puercos, y empezó y le mandé un texto yo diciéndole, ten cuidado, no te vaya a pasar como Hugo Chávez o como les ha pasado a muchos. Recuérdate cuando Saulo perseguía a la iglesia, no estaba persiguiendo a la iglesia. ¿A quién estaba siguiendo? A Jesucristo. El que te siga a ti o el que te quiera hacer daño a ti, se lo hace a Dios. A tú que me estás escuchando, si eres hijo de Dios, se lo hace Dios. En el Salmo 83 dije yo que el rey David no hablaba de que eran sus enemigos, sino que eran enemigos ¿de quién? De Dios. Por eso es muy importante. Ahora le decía, en el 6º día estaban, el 10 de junio de 1967. Y le decía que Israel había capturado más territorio de Siria. Ahora, aquí le voy a explicar algo bíblicamente. Ahora, la ONU, la Organización Naciones Unidas, interviene. Si la ONU no interviene, déjame decirte que Israel toma posición de todas las naciones de los árabes. Pero la ONU vino y intervino para parar el fuego. Ahora, en la guerra de los 6 días, los judíos ellos sabían perfectamente bien que tenían que terminar la guerra antes de que el sol se metiera. Escúchenme, ahí es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos tenían que terminar en el día 6, antes de que el sol se metiera. Y Dios le dio esa victoria. Dios se la dio. Muy bien. Ahora, yo, como le decía, estos mensajes son de mucha importancia, de mucha. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra de Dios y nos demos cuenta en realidad que Israel siempre ha sido el pueblo de Dios. Yo no me cansaré de decir eso, que Israel es el pueblo de Dios y siempre lo será. Hay muchos textos bíblicos donde hablan que Israel es el pueblo de Dios. Ahora, yo, para terminar este tema, quiero decirle a cada uno de vosotros que me estás mirando, si tú amas en realidad a Israel, predica de Israel. Muéstralo de tu corazón. Muéstralo, lo que salga de tu corazón. Habla de Israel. Habla a tu congregación. Háblale acerca de Israel. Ellos deben de saber acerca de Israel. Yo tengo muchos temas que voy a estar hablando acerca de Israel en estos días. Tengo muchos temas. Entonces, esta es la segunda parte de mi tema. Que el Señor me lo bendiga grandemente y bendiciones. Recuérdense, a cada uno de vosotros. Mi propósito es que cada uno de vosotros crezca espiritualmente en cada uno de su ministerio o en cada una de su área. Que Dios me lo bendiga grandemente y bendiciones. Si tú amas a Israel, comparte estos videos. Compártelos. Si tú en realidad amas a Dios. Bendiciones.